Un saludo a todos y a todas. Hoy vamos a ver lo que es el ángulo de referencia y los signos de cada función trigonométrica según el cuadrante del plano cartesiano donde se encuentren ubicadas. El ángulo de referencia es el ángulo que usualmente vamos a utilizar para encontrar las funciones trigonométricas que se nos pidan. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes ven acá en el literal A, el ángulo azul me marca el ángulo que podría darme el ejercicio, pero el ángulo celeste marca el ángulo con el que yo realmente voy a trabajar. Por ejemplo, para el literal A, si este ángulo azul midiera 100 grados, el ángulo celeste, que es con el que yo voy a trabajar, lo voy a calcular de la siguiente manera. Yo sé que hasta aquí hay 90 grados. Entonces, si a estos 100 grados le resto esos 90, sé que este pedacito que ya está en el segundo cuadrante es de 10 grados. Y como sé que un cuadrante tiene 90 grados, entonces utilizamos teoría de ángulos complementarios. 90 grados menos los 10 grados que ya tengo, esto va a ser igual a 80 grados. Entonces el ángulo con el que yo trabajaría sería este y me mide 80 grados. Ese es mi ángulo de referencia. Ahora para el literal B podemos observar que mi ángulo llega hasta el tercer cuadrante. Entonces, como pueden ver, el ángulo celeste me indica cuál va a ser mi ángulo de referencia cuando el ángulo con el que se me pide trabajar está en el tercer cuadrante. Entonces, sabemos que hasta aquí, en estos dos cuadrantes, tenemos 180 grados. Y supongamos que todo el ángulo azul mide, por ejemplo, 220 grados. Entonces, ¿cómo saber cuánto mide mi ángulo de referencia? Acá ya tengo 180 grados, entonces a estos 220 grados le voy a restar esos 180 grados. Me da como resultado 40 grados. Entonces, mi ángulo de referencia mide 40 grados. Ahora veamos para el literal C, observamos que mi ángulo queda en el cuarto cuadrante. Supongamos que todo el ángulo azul mide 300 grados. 300 grados está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo voy a calcular cuánto mide mi ángulo de referencia? Sabemos que hasta aquí hay 180 grados y aquí hay otros 90 y por todo son 270 grados. Entonces, debo calcular cuánto mide ese pedacito del ángulo azul que me resta. A los 300 grados le voy a restar esos 270 grados y obtengo como resultado 30 grados. Entonces ahora, aplicando teoría de ángulos complementarios, tengo que 90 grados menos 30 grados es igual a 60 grados. Mi ángulo de referencia mide 60 grados. Y por último, el literal D es un ejemplo de un ángulo negativo. Si tengo un ángulo negativo que me termina en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante, no tengo ningún problema. Voy a ocupar los mismos ángulos de referencia que se me han marcado acá. Pero si tengo un ángulo negativo que termina en el primer cuadrante, entonces mi ángulo de referencia va a ser ese que está marcado ahí en celeste. Y supongamos que ese ángulo marcado de azul mide menos 310 grados. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto mide mi ángulo de referencia? Sabemos que en estos tres cuadrantes hay 270 grados. Si le sumamos esos 270 grados para que se resten, obtendríamos que este pedacito de acá mide 40 grados. Entonces, por ángulos complementarios, calculo que 90 grados menos 40 grados es igual a 50 grados. Y eso mediría mi ángulo de referencia. Ahora les traigo un par de ejemplos. Me dice, encuentra el ángulo de referencia de los siguientes ángulos. Y el literal A corresponde a 9 cuartos de pi radianes. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo voy a seguir para poder calcular dónde se encuentra exactamente ese ángulo? Primero voy a copiar el literal A, que es 9 cuartos de pi. Lo que voy a hacer es expresar
esta fracción como una suma de fracciones homogéneas y voy a procurar que el numerador sea múltiplo o divisor del denominador para que sea una forma más conveniente para mí. Por ejemplo, este 9/4 de pi, yo lo puedo expresar como 8/4 de pi más 1/4. Ya que son fracciones homogéneas, entonces al final simplemente lo que hay que hacer para volver a su forma original es sumar los numeradores 8 más 1, 9 y escribir el mismo denominador. No he alterado la expresión, simplemente lo he escrito de otra manera más conveniente para mí. ¿Por qué? Este 8/4 yo lo puedo simplificar. 8 puede dividirse entre 4 y eso me queda 8 entre 4, 2 pi más 1/4. Esta sí que ya no se puede simplificar. Entonces, ¿para qué hice esto? ¿Qué es 2pi? Eso lo veíamos en el video anterior. 2pi sabemos que es una vuelta completa del círculo. Entonces voy a hacer un pequeño bosquejo acá. Siempre es útil y necesario hacerlo. Y voy a trazar el ángulo. Yo sé que por lo menos el ángulo ya dio una vuelta completa y le tengo que agregar 1/4 de pi, que estaría más o menos por acá. Es un bosquejo lo que estamos haciendo. Recordemos que esa vuelta completa es 2pi. Entonces, como estoy trabajando con ángulos de referencia, como me ha quedado en el cuarto cuadrante, yo voy a trabajar únicamente con este pedazo. ¿Y cuánto es ese pedazo? Es 1/4 de pi radianes. Así que el ángulo de referencia de 9/4 de pi radianes es 1/4 de pi radianes. Ahora para el literal B tengo 35/4 de pi radianes. Voy a encontrar primero dónde se ubica este ángulo, en qué cuadrante se ubica y cuál sería el ángulo de referencia para él. Entonces, 35/4 de pi, tengo que buscar expresarlo como una suma de fracciones homogéneas que me convenga a mí. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a buscar el múltiplo de 4 que más se acerque a él. Y ese número es 32. Entonces voy a escribir primero 32/4 de pi más lo que me sobra, que serían 3/4. 32 más 3 es 35 y cuartos de pi. Entonces, 32/4 de pi más 2/4 de pi más 1/4 de pi radianes. Ahora voy a simplificar las expresiones que pueda. 32 entre 4 es 8. Tengo 8pi más, acá puedo sacar mitad 1 y mitad 2. Me va a quedar 1/2 de pi más 1/4 de pi. Ahora voy a hacer el bosquejo de mi ángulo para saber en qué cuadrante está. Este 8pi yo lo puedo dividir entre 2 para saber cuántas vueltas completas ha dado el ángulo formando el círculo. 8 entre 2 sabemos que es 4. Esto quiere decir que el ángulo ha dado 4 vueltas. Lo voy a representar. Aquí tengo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y 4 vueltas. Entonces, a partir de ahí, este 8pi ya lo tomé. Ahora voy a tomar el 1/2 de pi. Sabemos que 1/2 de pi o pi medio son 90 grados. Entonces, partiendo de acá, quiere decir que el ángulo recorrió esos otros 90 grados. Ya lo tomé. Ahora me falta el 1/4 de pi. Partiendo de acá, me quedaría aquí a la mitad del cuadrante. Entonces, como mi ángulo quedó en el segundo cuadrante, yo sé que el ángulo de referencia que yo voy a tomar está aquí. Y si yo acá tengo 1/4 de pi, ¿cómo voy a saber cuánto mide mi ángulo de referencia? Lo que voy a hacer es que a el cuadrante entero le voy a restar ese ángulo. Y yo sé que el cuadrante entero
es 1/2 de pi. Entonces, 1/2 de pi menos 1/4 de pi, y eso es igual a 1/4 de pi. Entonces, mi respuesta es que el ángulo de referencia de 35/4 de pi radianes es 1/4 de pi radianes. Ahora, para el literal C, tengo que encontrar el ángulo de referencia de 8/3 de pi radianes. Entonces, este 8/3 de pi radianes lo tengo que expresar como una suma de fracciones homogéneas a mi conveniencia. El múltiplo de 3 más cercano a 8 es 6. Entonces voy a expresar 6/3 de pi radianes más 2/3 de pi radianes. Entonces, este 6/3 lo puedo dividir. 6 entre 3 es 2pi más, y ese 2/3 de pi radianes lo puedo expresar todavía incluso como 1/3 de pi más 1/3 de pi. Entonces, este 2pi me está diciendo que ya he dado una vuelta completa de esta manera. Ahora, partiendo de acá, tengo que agregar 1/3, que sería más o menos ahí. Lo voy a expresar con una línea punteada. Entonces ahora este ya lo tomé, y partiendo de ahí tengo que agregar otro 1/3, que podría ser más o menos por ahí. Entonces mi ángulo quedaría en ese lugar. Nuevamente obtuve el ángulo en el segundo cuadrante, lo cual quiere decir que el ángulo de referencia será este que he marcado en rojo. Entonces, ¿cómo voy a encontrar cuánto mide ese ángulo? Primero, necesito saber cuánto mide este pedacito de acá. Este pedacito no mide el último 1/3 de pi, porque el último 1/3 de pi lo trazamos desde acá, desde el primer cuadrante hasta aquí. Entonces necesito saber exactamente cuánto mide este pedacito que ya me quedó en el segundo cuadrante. Lo que voy a hacer es que primero voy a averiguar cuánto mide este pedazo. Yo sé que acá sí tengo 1/3 de pi radianes. Entonces, a los 90 grados, que es pi medios, le voy a restar ese 1/3 de pi para saber cuánto mide ese pedazo del 1/3 de pi último que grafiqué, que me quedó en el primer cuadrante. Entonces, 1/2 de pi menos 1/3 de pi, y esto es igual a 1/6 de pi. Entonces, este pedacito que me quedó acá mide 1/6 de pi. Ahora, al 1/3 total, que es todo este ángulo, tengo que restarle ese 1/6 para saber cuánto vale el pedacito que me quedó en el segundo cuadrante. Entonces, 1/3 de pi menos 1/6 de pi es igual a 1/6 de pi. Entonces, este pedacito de acá es 1/6 de pi. Ahora sí, al cuadrante completo, al segundo cuadrante, debo restarle ese 1/6 de pi para saber cuánto mide mi ángulo de referencia. Entonces voy a tener 1/2 de pi menos 1/6 de pi, y eso es igual a 1/3 de pi. Y este es mi ángulo de referencia para 8/3 de pi radianes. Y por último, para el literal D tengo un ángulo negativo, menos 14/6 de pi radianes. Voy a buscar cuál es el ángulo de referencia para este ángulo. Entonces voy a tomar solamente de momento la cantidad sin el signo. El signo solamente me va a servir para orientarme en qué sentido va a girar el ángulo. Entonces tengo 14/6 de pi radianes, y de qué manera lo puedo expresar. El múltiplo de 6 más cercano a 14 es 12. Entonces mi primer término va a ser 12/6 de pi radianes más 2/6 de pi. Así formo el 14/6. Entonces este 12 entre 6 es 2. Tengo 2pi más, y esta expresión la puedo simplificar. Mitad 1, mitad 3. Entonces tengo 1/3 de pi radianes. Voy a hacer el bosquejo de mi
ángulo y con este 2pi estoy diciendo que ya he dado una vuelta completa. Pero ojo, recordemos que el ángulo es negativo. Entonces va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Aquí ya he dado una vuelta completa y a partir de acá necesito expresar el 1/3, que estaría más o menos por acá. Entonces, como he quedado en el cuarto cuadrante, sabemos que mi ángulo de referencia va a ser este que he marcado en rojo y que sencillamente es el 1/3 que le agregué al final luego de darle las 2 vueltas completas al ángulo. Entonces, el ángulo de referencia para menos 14 sextos de pi radianes es menos 1/3 de pi radianes. Negativo porque el ángulo inicial es negativo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los signos de las funciones trigonométricas. Primero tengo acá graficado el círculo unitario. Sabemos que se le denomina círculo unitario porque su radio es de una unidad, tiene radio 1. Entonces, si yo construyo un triángulo rectángulo dentro del círculo unitario, siempre la hipotenusa va a valer 1. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es un radio de la circunferencia, ya que cumple la definición de radio porque es una línea recta que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto cualquiera sobre ella. Y como el círculo unitario está graficado sobre el plano cartesiano, entonces este cateto sería lo que nos hemos desplazado en X partiendo del centro, y este cateto sería lo que nos hemos desplazado en Y. Ahora, este es el ángulo con el que vamos a trabajar. Le vamos a llamar ángulo alfa. Si quisiéramos encontrar las razones trigonométricas de ese ángulo, vamos a obtener algo muy interesante. Por ejemplo, para calcular el seno del ángulo alfa, sabemos que el seno de un ángulo se calcula el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a alfa es y la hipotenusa sabemos que vale 1. Acá podemos simplificar esa expresión. Seno de alfa es igual a y entre 1 es y. Entonces, para mi círculo unitario, y lo puedo expresar también como el seno del ángulo. Veamos ahora el coseno del ángulo. Sabemos que el coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es x y la hipotenusa vale 1. Podemos simplificar esa expresión y tengo que x entre 1 es x. Entonces, en el círculo unitario, yo puedo expresar los valores de x como el coseno del ángulo. Veamos ahora qué sucede con la tangente del ángulo. Sabemos que para calcular la tangente debemos hacer la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es y el cateto adyacente a alfa es x. Tenemos que la tangente del ángulo alfa es y sobre x, pero como ya hemos denominado antes, y es el seno del ángulo y x es el coseno del ángulo. Entonces nosotros vamos a trabajar la tangente de esta manera. Tangente de un ángulo va a ser igual a el seno de ese mismo ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. De esta manera es como nosotros vamos a trabajar la tangente. Ahora veamos qué pasa con las otras 3 razones trigonométricas. Tenemos primero la cosecante del ángulo alfa y recordemos que la cosecante es lo contrario del seno. Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que en este caso es y sabemos que y es igual al seno del ángulo. Entonces, la cosecante del ángulo la vamos a trabajar como 1 sobre el seno del mismo ángulo. Ahora veamos la secante del ángulo alfa. Recordemos que la secante es lo contrario del coseno. Si el coseno se calcula cateto adyacente sobre hipotenusa,
la secante va a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente, que en este caso es X. Y recordemos que X es igual al coseno del ángulo. Entonces nosotros vamos a trabajar la secante del ángulo como 1 sobre coseno del mismo ángulo. Y por último tenemos la cotangente del ángulo. Y recordemos que la cotangente es lo opuesto a la tangente. La tangente se calcula cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente va a ser cateto adyacente sobre opuesto. El adyacente es X y el opuesto es Y. Y sabemos que X es el coseno del ángulo y Y es el seno del ángulo. Entonces nosotros vamos a trabajar la cotangente como el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Y ahí tenemos ya las 6 funciones trigonométricas. Veamos ahora qué pasa con los signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante en el que se encuentren ubicadas. Sabemos que este segmento de recta corresponde a los valores de X positivos, este segmento corresponde a los valores de Y positivos, este a los valores de X negativos y este a los valores de Y negativos. Entonces, las coordenadas de todo punto en el plano cartesiano son X, Y. Por lo tanto, vemos que si queremos ubicar un punto en el primer cuadrante, ocupamos la parte positiva de Y y de X. Entonces acá los signos son positivo y positivo. En el segundo cuadrante, los signos son negativo y positivo. En el tercer cuadrante, los signos son negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante, los signos son positivo y negativo. Sabemos que X y Y los podemos expresar como funciones trigonométricas. X equivale al coseno del ángulo y Y equivale al seno del ángulo. Entonces, cuando estemos trabajando en trigonometría, vamos a tener las coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Entonces, si aplicamos lo que acabamos de escribir con respecto a los signos para el primer cuadrante, el coseno del ángulo sería positivo. El seno del ángulo sería positivo también. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Si el seno es positivo y el coseno también es positivo, entonces la tangente en el primer cuadrante también es positiva. La cosecante es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Entonces, sabemos que en el primer cuadrante el seno es positivo y el 1 tiene su signo positivo. Entonces, en el primer cuadrante la cosecante también es positiva. La secante es igual a 1 sobre el coseno. Entonces, en el primer cuadrante el coseno es positivo, por lo tanto, la secante en el primer cuadrante también es positiva. Y por último, la cotangente, sabemos que es coseno del ángulo entre seno del ángulo. Coseno y seno ambos son positivos, por lo tanto, la cotangente en el primer cuadrante también sería positiva. Ahora para el segundo cuadrante, vemos que el coseno es negativo y el seno es positivo. Tangente es seno sobre coseno, seno es positivo, coseno es negativo, entonces más entre menos es menos. La tangente en el segundo cuadrante es negativa. Para el coseno, como es 1 sobre seno, el seno es positivo en el segundo cuadrante, entonces la cosecante será positiva también en el segundo cuadrante. Para la secante, que sabemos que es 1 sobre coseno, el coseno es negativo, entonces más entre menos es menos, la secante en el segundo cuadrante es negativa. Y para la cotangente, que sabemos que es coseno entre seno, coseno es negativo y el seno es positivo, entonces menos entre más menos, la cotangente es negativa en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto el coseno como el seno son negativos. Entonces, la tangente es seno sobre coseno, menos entre menos es más. Por lo tanto, la tangente en el tercer cuadrante es positiva.
La cosecante es 1 sobre el seno es negativo, entonces más entre menos es menos, la cosecante en el tercer cuadrante es negativa. La secante es 1 sobre coseno, el coseno es negativo, más entre menos es menos, la secante en el tercer cuadrante también es negativa. Y por último, la cotangente es coseno sobre seno, ambas son negativas, menos entre menos, más. Entonces, para el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente son positivas, las demás son negativas. Y por último, para el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. La tangente seno sobre coseno sería menos entre más menos. Tangente en el cuarto cuadrante es negativa. La cosecante 1 sobre el seno es negativo, más entre menos es menos. La cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. La secante es igual a 1 sobre coseno, el coseno es positivo, más entre más es más. La secante en el cuarto cuadrante es positiva y por último la cotangente, coseno sobre seno, más entre menos. Más entre menos es menos, la cotangente es negativa en el cuarto cuadrante.